Hola chicas y chicos. Hola. Para los que no nos conocen, yo soy Omar. Yo soy Carmen. Fíjense que soy una persona muy responsable y me paré. Vamos en la camioneta. Me paré para poder grabar porque luego dicen que no hay que manejar cuando uno graba. Me paré en este punto. Bueno, les comento. Vamos por la carretera libre hacia Colima. Fíjense que me paré en este punto porque aquí estamos en un lugar que se me hace muy interesante. Es la ciudad o el pueblo de Atenquique, que es uno de los favoritos de Carmen, sobre todo por su olor muy particular, muy peculiar. Ya por ahí me regañaron que no hay que decir particular, es peculiar. Justo te iba a decir, ¿y por qué te paraste aquí? Sí, no, es que es un olor que yo, la verdad, en lo personal, o sea, no te aguanto mucho. Ya alguna vez vine aquí a un evento y ay, no lo sufrí. Pero explícales a las personas por qué está porque aquí está la fábrica de papel. Ok. Atenquique inició como una fábrica de papel. En esta zona estamos en las faldas del volcán de Colima y el Nevado de Colima, que es bosque y hay muchas maderas, mucha madera, mucho pino. Entonces ya tiene muchos años esta fábrica que se vino para acá, precisamente aprovechando la cercanía del bosque, que es un bosque muy muy grande. Estamos en las faldas de los volcanes y pues para talar prácticamente y hacer el proceso del papel. Ahora ya no se hace así, afortunadamente. Ya tengo entendido que lo hacen, ya no necesitan estar talando los árboles, ya lo hacen en base a un proceso de reciclaje. Y fíjense que aquí hace muchos años, esta es una barranca que le llaman la barranca de Atenquique. A veces se llegaba a deshielar el volcán. Hubo una ocasión que hubo un deshielo y hubo unas lluvias muy fuertes, se conjuntaron las dos cosas y bajó mucha agua e inundó toda la zona esta que está aquí. Miren, todo esto que está por aquí. Igual si quieres déjale, voy avanzando. Yo, Carmen, como todavía no nacía, yo no sé. Ándale. Mira, aquí atrás dice biopapel. El papel sustentable, planta Atenquique. Paso con mucho cuidado porque estaba aquí parado sobre la carretera. Ya yo no voy a grabar. Miren, de hecho, Carmen, ahí y les vamos a mostrar. Y por ahí sale el letrero que dice biopapel. Lo que es esto, que es Atenquique. Miren, pues desde aquí inicia y se alcanza a apreciar todo lo que es la empresa. Esta parte del estacionamiento. Y esta empresa trabaja con la celulosa, así se le llama, para hacer papel, cartón. Los rollos son rollos grandes, ¿no? Así como y ya con esos rollos pues los distribuyen para hacer las demás cosas. Y Carmen dice que de chiquita la traían, creo que no de chiquita, solo vine una sola ocasión a un evento, y nos metimos iglesia, aquí, ¿no?, a conocer este templo. Pero entras y el olor está bien concentrado. O sea, a mí en lo personal es un olor que no es agradable. Y el olor es por el proceso que hacen aquí en la fábrica, pues. Mira, este es el río, que este es un riachuelo prácticamente. Y por aquí baja, allá al fondo, igual si quieres, ahorita checamos con la cámara, amor, donde está ese megapuente. Fíjense, ese es el puente de Atenquique que pasa, esa es prácticamente la autopista. Lo que se ve allá arriba, ahí está el letrero, es la autopista, y al fondo se ven los volcanes. ¿Sí estás grabando lo de la autopista? Sí. Ok. Entonces, allá al fondo se ven los volcanes, para que tengan una perspectiva de cuando ahorita ya casi, bueno, este año no tuvo hielo y no tuvo nieve el volcán, sí, no, pero desde allá bajó y aquí se hizo un cauce enorme. Un cauce grande que inundó prácticamente toda esta zona. Y sí fue un desastre importante, el que se ocasionó en estos años. Por ahí les vamos a dejar el dato exactamente, y si encontramos algunas imágenes de lo que fue ese desastre que se ocasionó en esos años. Y bueno, pues esta es la empresa. Mira, ahí dice Titán Papel allá al fondo. Pero sí, yo también sabía que se llama Biopapel ya, que ya es con inversión privada de esta empresa, que anteriormente yo sabía que era del grupo Durango, así le llamaban, o así le llaman si todavía existe.
y a eso se dedica, a trabajar con la celulosa del papel, hacer pues prácticamente lo que es la base del papel, del cartón y todo eso. Y ahorita creo que ya trabajan mucho el reciclaje, que eso está pues genial. Así porque de esa manera pues ya es más sustentable, ¿no? Y es interesante eso, cuando pasen por aquí, se vengan por la carretera libre hacia Colima, obligatoriamente tienen que pasar por este poblado que inició, que prácticamente es la empresa, y alrededor hicieron las casas de los trabajadores de la empresa y es como se inició el poblado de Atenquique. Y aquí estamos ya saliendo de esta barranca, que es una barranca muy grande que corre desde, les repito, estamos sobre las faldas del Nevado de Colima y el volcán de Colima, y estamos subiendo, si se fijan. Igual ahorita, si quieres mostrarles de aquel lado, amor, para que tengan una perspectiva, miren, ya de lo que es el pueblo de Atenquique y la barranca de Atenquique. Así que es un dato muy curioso, muy interesante para los que no sabían del paso hacia Colima. Mira, ahí se ve la madera, se ve el papel, amor. Bueno, las tablitas de madera. Que le repetimos, yo tengo entendido que ya no hacen la tala de los árboles como antes para este fin. Ya eso lo tienen así como de la madera que pues creo que va saliendo. ¿Qué es esto? ¿Una base de la...? No sé qué sea. Es una base de la Guardia Nacional. Compañía de la Guardia Nacional. Mira, esta no la había visto. ¿Sí? ¿Tú la habías visto? No. Es nueva, ¿no? A lo mejor era una escuela porque parece... Ajá. Tiene cara de escuela. Miren, allá al fondo se ven los volcanes. La verdad es que este trayecto es padrísimo. Igual si van por la autopista que acabamos de pasar por aquí abajo, vamos por arriba de un puentecito que abajo pasa la autopista, o si vienen por la libre, se van a encontrar paisajes de los volcanes que la verdad son padrísimos. Ahorita lamentablemente hay un poco como de bruma y no nos permite ver, pero ya cuando baja un poquito más el sol y se quita como la bruma, se alcanza a ver inclusive los cerros, las barrancas que suben hacia los volcanes, y son paisajes padrísimos. La verdad es que estamos muy privilegiados en esta zona. Y estas zonas de aguacates también, mira, acá de este lado tenemos caña y de ese lado tenemos aguacates. Es una de las zonas más importantes de producción de aguacate en el país y en el mundo, ¿eh? Estamos en esta zona del sur de Jalisco, ya pegados a los linderos, a los límites con Colima. Ahorita vamos a pasar prácticamente ya hacia el estado de Colima, y toda esta zona es pues aguacatera, hacen producción de aguacates. Y vean las vistas, ahí tenemos hacia el lado, al fondo, al lado izquierdo, el volcán de Colima, y al lado derecho el Nevado de Colima, que a finales de año, en las temporadas invernales, suele llenarse de nieve, caer nieve. Este año lamentablemente pues no cayó, ¿verdad? No ha caído. Poquititita, y a las horas ya no se veía nada. Sí, ¿no? Sí, fue muy leve. Súper poquito, pero generalmente, bueno, este año ha sido, creo que atípico, caluroso, ¿sí? Y no ha tenido. Hubo un año que en el mes de mayo cayó nieve. A ver si todavía tenemos esperanzas, a ver si llega a caer, porque cae nieve y todos queremos irnos a dar a la vuelta allá a disfrutar de esos paisajes, que aunque no haya nieve, son paisajes muy padrísimos. A ver si luego nos programamos para desde cuándo queremos darnos una vuelta para registrarla en video. Por ejemplo, un plan de fin de semana que pueden armar para los que anden por aquí cerca, o si son de otros lugares, vale la pena que en alguna ocasión se den una vuelta por esta región. Nosotros vamos por la vía libre, por la carretera libre, no tiene casetas, pero por la autopista es súper rápido. Ya la autopista ya se amplió. Un tramo tiene de 4 carriles y el otro tramo es de 2 carriles, y es muy rápido. Si vienen de Guadalajara, sí son, creo que varias casetas, son 1, 2, 3 casetas más o menos. Pero si se vienen por la libre, pues no tiene casetas. Nosotros, como no tenemos prisa realmente, y los paisajes de esta
A mí se me hacen muy atractivos los paisajes por esta vía de las barrancas. Hay una barranca aquí muy famosa que se llama la Barranca de Beltrán, que cruza un puente de la autopista que se llama el Puente de Beltrán, que es, en su tiempo fue uno de los más altos, desde lo que es el fondo de la barranca hasta la parte de arriba de todo el país, por la profundidad de la barranca. Entonces toda esta zona es así. Tienes que cruzar varias barrancas, de hecho subidas y bajadas, porque estamos sobre lo que es las faldas del Nevado y el volcán de Colima, que es parte de la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico también de México. ¿Tienes algo que agregar, Carmen? No, nada, ya se siente el calorcito. Pues ahorita tenemos poquito el aire acondicionado. Sí, no, pero aún así se siente más caliente. Se siente, ¿verdad? Sí. Estamos en época empieza a sentir. Y vamos hacia donde se supone que hace más calor, a Colima. A ver cómo nos va. Miren los paisajes de la caña. Aquí se siembra mucha caña. Ya todo esto es más de la caña. Y bueno, ya al fondo hay aguacates. Y ahí van a ver la autopista. Miren. Sí, eso sí iba a decir. Ahí van a ver la autopista, cómo corre más directo. La ventaja de la autopista es que es más moderna y desde partieron carriles. Prácticamente cerros, hicieron puentes para cruzar todas esas barrancas que les digo, y va casi en línea recta hacia Colima. Sí, aquí por la Libre sí hay muchas curvas. Tenemos que ir bordeando pues para ir saliendo de esas barrancas. Ahorita ya salimos de una, pero muestra hacia allá, amor, para que puedan ver la perspectiva de las barrancas. Vean hacia allá y hacia este lado también, como se ve como que de repente hay caídas así. Son paisajes propios pues, de este eje volcánico que termina o inicia, como lo quieran ver ustedes, de aquí de Colima y hasta allá, hasta lo que es Veracruz, con el pico de Orizaba. Mira, aquí las barrancas. Así es. Y así, y todo este tramo así se va a observar todo este paisaje. Cuando es época de lluvia, no, pues se ve todavía mucho más bonito porque está todo verde. Ah, sí. No, ahorita está tiempo ya de que tiene buen rato sin llover y está seco el panorama, pero sí, cuando está lluvioso se ve todo más verde, más bonito. Y pues acompáñenos, chicas y chicos, a pasar este sabadito rico con nosotros. Y bueno, dejaremos de grabar porque yo me mareo. Entonces, y aquí me tienen grave y grave. El otro tema de la Libre es que son curvas y curvas y curvas. Mires. Porque vamos bordeando, les digo, los cerros. Y Carmen no es como muy buena para este tema de las curvas. Sí, no es lo mío. Bien, ahí está, curverío. Hay que tener mucho cuidado siempre. Sí, porque aquí la carretera está angosta. Esta carretera sí hay que tenerle su cuidado. Para si vienen, pues tener mucho cuidado. Continúa. Está impresionante las vistas de los puentes de la autopista. Por ahí en Atenquique ya les mostrábamos. Pero acá también más adelante se alcanzan a apreciar los puentes, la altura que tienen. Acá andamos, señoras y señores. Chicos, miren, estamos llegando aquí al municipio de Tonila. Tonila es un municipio que está prácticamente casi exacto en el límite entre Jalisco y Colima. Hay muchos aquí lugares para comer, botanear, que están muy padres, y sobre todo el tema es muy famoso el tema de su jocoque, el queso, la crema que te dan, tortillas, ándale, las doraditas, que son las tortillas así doradas, los tasajos o los bistecs o filetes así de carne para asar. Hay varios lugares aquí muy famosos, muy recomendable. Luego igual vamos a visitar uno de los lugares que está aquí, que es de los más reconocidos, para recomendárselos y que vean. Pero miren, chéquense, ahí dice Asociación Ganadera de Tonila, y prácticamente ya estamos ingresando aquí a la zona del pueblo. ¿Por qué quisimos grabar esta parte? Porque, como les comentaba, nosotros venimos por la carretera libre.
Miren, si quieren seguirse por la carretera libre y llegar a los otros pueblos de Colima, mira qué hacienda tan bonita. Uy, se me hace padrísimo esta hacienda o rancho. Que está padrísimo. Bueno, todos estos paisajes son muy padres. Pueden seguirse de aquí derecho por la libre, pero si su idea es llegar directo a Colima, aquí hay un entronque para que puedan integrarse a la autopista y ya de ahí en adelante ya llegan más rápido y se evitan, ya no hay caseta. Y es exactamente aquí, miren. Ahorita se los vamos a mostrar. Aquí a la derecha está la entrada, ya lo que es la zona centro del pueblo de Tonila. Derecho es continuar por la libre, pero aquí a la izquierda, aquí le dan vuelta a la izquierda y este pedacito, este tramo los va a mandar aquí a la autopista. Miren, ahorita les vamos a mostrar. Y ese tip les damos para que hagan un trayecto más corto, se evitan la caseta y pues si gustan a lo mejor hacerlo así como nosotros, lo pueden hacer. O si quieren continuar por la carretera libre, así le llamamos porque pues no tiene casetas, pues se pueden ir derecho. Pero se van a ahorrar mucho tiempo al hacer esto que nosotros les comentamos. El Pinar del Chayán. También aquí está, este restaurante Pinar del Chayán, está muy bonito, tiene un lago, muchos patos, tortugas. Sí, es de los más reconocidos de por acá, ¿verdad? Sí. De lo que les comentábamos de los restaurantes. Miren, ahí dice, a la derecha, Colima. Entonces, aquí le dan por este lado. Y ahorita ya vamos a ingresar y van a ver cómo está la autopista. Ya la autopista aquí ya prácticamente es doble carril, con mucho cuidado para que vean que, porque mira, por ejemplo, aquí viene un camión, vamos a dejar que pase y aquí se incorporan a la autopista. Ya estamos en la autopista, ya vamos derecho. Allá mira el volcán de Colima. Ahí se alcanza a ver al fondo. Se alcanza a ver poquito. Acá adelante se va a ver todavía más mejor, menos peor. No, pues ya estábamos súper cerca. Tonila es de los municipios que está más cerca al volcán, Creo que hay otro que está más cerca todavía, pero eso es de los... Toda esta zona, cuando está en plena actividad volcánica, es de las zonas... Le cae un montón de ceniza. Es de las zonas que pues son puntos rojos, son de las de mayor riesgo cuando está en actividad el volcán. Mira, ahí ya se ve como mejor. El majestuoso volcán de Colima, que acá lo conocemos como el volcán de fuego, porque el otro es el de nieve. Así, coloquialmente por acá sí lo conocemos. Y bueno, seguimos avanzando, señoras y señores. Ahorita les mostramos el lugar donde vamos a llegar y a ver qué más. Creo que hay un festival también en Colima que vamos a ver si alcanzamos a pasarles algo, ¿verdad? Así es. A ver si hay oportunidad. Hacen seguido buenos eventos, festivales y todo eso por acá.